Hermanos, ¿trajeron sus Biblias? Yo quiero ver si trajeron sus Biblias. Bueno, si usted trajo su teléfono también, está bien, ahí está la Biblia, nomás no se vaya a distraer. Si Dios le va a hablar, no va a ser por el texto, ¿verdad? No va a ser a través de un email, va a ser a través de la Escritura el día de hoy. Así que el pueblo de Dios viene y viene con su corazón abierto, con la Biblia abierta. Y el día de hoy, hermanos, vamos a tratar con un pasaje de la Escritura que es casi seguro la mitad, más de la mitad, tal vez toda la congregación sabe este pasaje de la Escritura, tal vez de memoria. Si usted no sabe el pasaje de la Escritura, este pasaje que vamos a tratar de memoria, pues esta es una invitación para que usted memorice este pasaje de la Escritura y no solamente lo memorice, pero mi trabajo el día de hoy es que usted pueda entender ese pasaje de la Escritura, porque es un pasaje tan pero tan común, un pasaje tan pero tan famoso que es increíblemente, hermanos, mal citado, un pasaje distorsionado, un pasaje que simplemente no rinde. Usted escucha la manera en cómo la gente utiliza esa porción de la Escritura y definitivamente, hermanos, da pena. De cristianos, de pastores citan esta porción de la Escritura y la citan en maneras que te quedas con la boca abierta de cómo alguien puede utilizar un texto solamente como un pretexto, sin considerar el contexto del pasaje de la Escritura. Es terrible y no podemos nosotros como creyentes bíblicos usar la Escritura en una manera, hermanos, indiscriminadamente, como que si el pasaje ahí está solito, independiente, en lo absoluto. Me estoy refiriendo de 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No es un pasaje nuevo, ¿no es cierto? Para la mayoría de nosotros es un pasaje que tal vez memorizamos cuando el Señor nos salvó, tal vez nuestros primeros pasos en la vida cristiana. Y no hay duda que es un pasaje que todo creyente debe de entender, debe de atesorar, pero necesitamos no solamente memorizar el pasaje, necesitamos entender el pasaje de la Escritura, porque ese pasaje de la Escritura muchas veces se menciona, se cita en contextos que simplemente no tienen absolutamente nada que ver con el pasaje bíblico. Por ejemplo, un pastor quería saber mi opinión en cuanto a un caso que él tiene en su iglesia. Esta es una hermana que está rehusando tomar la cena del Señor. Ella no quiere tomar la cena del Señor. Ella se siente indigna de tomar la cena del Señor. Y entonces comienza a abrir el caso de esta hermana, tal vez entre comillas, y me comienza a compartir que el pastor quería convencer a esta hermana que ella ya estaba en Cristo, que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y entonces yo no entendía por qué él estaba citando ese pasaje bíblico en el contexto de esta hermana. Supuestamente esta hermana tiene 3 hijos con un hombre que no es su marido, está viviendo con este hombre que no es su marido. El marido supuestamente tiene otra esposa legalmente casados, tienen 6 hijos y esta nueva esposa con 3 hijos, que no es realmente su esposa, viven juntos y entonces esta mujer se siente indigna de tomar la cena del Señor. El pastor está tratando de forzarla y decirle: no, usted es nueva en Cristo, usted está habilitada para tomar la cena del Señor. Y alguien incauto le dice al pastor le está diciendo: me siento indigna. Como que hay más conciencia en una persona incauta que el pastor mismo. O sea, este pasaje de la Escritura no es una licencia para hacer lo que nos dé la gana.
No es como usualmente entendemos, levantamos la mano y déjeme, pastor, por favor, vivir mi vida como me dé la gana. Ese no es el cristianismo. Esa es una distorsión del cristianismo. Alguien me dice, por ejemplo, pastor, yo quiero dar una ofrenda y mire, esta ofrenda va a ser una ofrenda histórica en la iglesia. Y yo me quedo, bueno, yo no tengo ningún problema que alguien dé una ofrenda a la iglesia. Y entonces comienzo a entender la situación. Esta supuesta hermana que en un momento de su historia, ella levantó la mano y entonces dijo, soy cristiana. Y entonces ella tiene un prostíbulo. Y le va muy bien, muy lucrativo. Y entonces quiere dar una ofrenda. Una ofrenda. Utiliza el pasaje, soy nueva criatura y yo puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana. Ahora, ¿quiénes somos nosotros como iglesia? Dice el pastor para no perdonar a la hermana. Si Cristo la ha perdonado, entonces ¿quiénes somos nosotros como iglesia para no perdonarla? Entonces la pregunta ante estas situaciones básicamente es la siguiente: ¿qué significa realmente que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa eso? ¿Abrió usted ya el texto ahí? ¿Abrió el texto? Abra su Biblia ahí a 2 de Corintios, el capítulo 5, y observe usted conmigo, hermanos. Vamos a observar dos ideas importantes. Por un lado vamos a observar el contexto y luego después vamos a entrar directamente al texto. Ahora, el versículo es interesante, porque todo el versículo tiene que ver con una realidad de lo que es realmente el cristianismo. El libro de 2 de Corintios, ¿lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor. Si usted observa en el versículo 17, encontramos nosotros una conjunción. Es una conjunción que inmediatamente cualquier lector que está poniendo atención, cauto, va a entender que la idea no comienza en el versículo 17. El versículo dice, de modo que, o sea, consecuentemente, si alguno, o sea que hay una relación con un contexto. Es más, observe conmigo el versículo 16, de manera que, dice la Reina Valera. Y la misma palabra, la misma conjunción que se usa en el versículo 16, se usa en el versículo 17, solamente para decirle al lector, el versículo 16 es una idea consecuente y el versículo 17 es una idea consecuente de una idea principal. Y la idea principal no comienza en el versículo ni 16 ni 17, pero hermanos, por la brevedad de tiempo, el párrafo, la unidad, el pensamiento completo comienza en el versículo 14. Mire lo que dice el versículo 14. Aquí hay una explicación importante sobre el ministerio de la reconciliación. El tema completo del capítulo 4 y 5 tiene que ver con el ministerio de la reconciliación. Y aquí hay una explicación. Y en la explicación hay una idea que el apóstol Pablo introduce y dice de la siguiente manera: porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, dos puntos: que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículo 16, pensamiento consecuente. Versículo 17, pensamiento consecuente. Ahora vamos a tratar, hermanos, para comenzar ese contexto rico. El versículo 17 no puede ser un pretexto para decir yo hago lo que me dé la gana. No es un pretexto para decir tengo un cheque en blanco para hacer lo que me da la gana y en nombre de que yo soy cristiano. Absolutamente. Es más, este pasaje de la Escritura creo que revela, nos da el entendimiento para entender
una de las evidencias inequívocas de alguien que tiene realmente una relación personal con Cristo. El pasaje tiene que ver con una idea cardinal, y es el amor de Cristo. Ahora usted se da cuenta que el amor de Cristo hace algo. Dice el verbo constriñe, suneco, es básicamente una idea de obligación. Por eso hay traducciones que dice, porque el amor de Dios nos obliga, el amor de Dios nos impulsa. O sea que de por medio el amor de Dios, cuando el amor de Dios está ahí y nosotros experimentamos el amor de Dios, nos va a llevar hacia una dirección, nos va a impulsar hacia una dirección. El amor de Cristo nos constriñe. El verbo constreñir significa obligar a una persona a hacer algo, ir hacia una dirección. Tiene que ver con la obligación moral que tenemos todos como consecuencia del amor de Cristo. El amor de Cristo nos impulsa, nos está forzando. ¿Y hacia qué dirección nos lleva? No es un sentimiento, no es emocionalismo. El emocionalismo mata mal. La emoción está bien, podríamos nosotros pensar, como consecuencia del amor de Dios, la verdad de Dios. Pero usted se da cuenta que el énfasis del apóstol Pablo es el siguiente: el amor de Cristo nos constriñe. ¿Y cuál es la siguiente palabra? Dice pensando, participio, pensando. Entonces el amor de Dios nos controla, nos impulsa, nos obliga a que nosotros pensemos de cierta manera. Ahora, hermano, yo no estoy en contra de la emoción que viene como consecuencia de la verdad de Dios, del amor de Dios, pero el cristianismo no está basado en una emoción. Comienza en un orden. El Señor básicamente trata con nuestras mentes, nuestra manera de pensar. El amor de Cristo nos lleva a considerar algo que es necesario que todo creyente considere. Cuando entendemos el amor de Cristo para nosotros como pecadores, esto nos controla para que nosotros podamos pensar de una manera y vivir de una manera. El apóstol básicamente está saturado. Si usted observa la teología paulina, saturado del amor de Cristo, y es un tema importante para él. El amor de Cristo vino a ser el factor controlador, la pasión de su vida, misiones, teología. Le impulsaba realmente a vivir como era correcto delante de él. Ahora, usted se da cuenta que el texto dice de la siguiente manera. Observe, dice el versículo bíblico: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando estos dos puntos, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Está hablando del sacrificio perfecto de Cristo, y por todos murió Él. Y entonces viene una cláusula de propósito. ¿Y cuál es esa cláusula de propósito? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó, dice el versículo, por ellos. Hermanos, ese es el amor de Cristo. El amor de Dios es ese. El amor de Dios nos hace pensar, nos hace reflexionar en el sacrificio perfecto de Cristo. Él murió, y Él murió por nosotros. Él resucitó, y Él resucitó, y dice el versículo en una manera correcta. En una manera correcta. Hay una cláusula de propósito que necesitamos entender. Ahora, a través de las escrituras nosotros podemos observar, por ejemplo, en la teología juanina encontramos nosotros un pasaje increíblemente importante que dice: y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahora, la idea de Pablo no es por Él, vivir por Él. O sea que sin Él no podemos tener vida. El énfasis de Juan es por Él. O sea, solamente a través de Cristo podemos tener vida. Solamente en Él.
por Él, por su sacrificio. Pero Pablo no está diciendo eso. Pablo no está básicamente insinuando esa idea en el versículo que estamos tratando. Es más, en Tesalonicenses Pablo dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que muramos, vivamos juntamente con Él, no por Él. Ya esta es otra dimensión teológica. Esta dimensión tiene que ver con la realidad que Jesús no es solamente para esta vida, pero también para la vida venidera, y entonces eternamente y para siempre estaremos con Él en la eternidad. No solamente si esperamos en Cristo solamente en esta vida, dice el apóstol Pablo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, porque Cristo es para esta vida y también para la vida venidera. Y entonces vemos nosotros el vocabulario que encontramos en el Nuevo Testamento. Pero usted se da cuenta que en este pasaje que estamos tratando, en 2 de Corintios capítulo 5, el versículo 15, la idea no es ni por Él ni con Él, sino que la idea, dice el versículo, dice que por todos Él murió, y murió para que los que viven ya no vivan para sí. Ya no viven para sí. Hermanos, ese es el cristianismo. El cristianismo, si nosotros comprendemos correctamente el amor de Dios en la persona de Jesús, vamos nosotros a pensar de tal manera y vamos nosotros a considerar la realidad de que Él murió por mí, vil pecador, para que ya no viva más para mí. ¿Qué se llama eso? Egocentrismo, sino para Él. ¿Y cómo se llama eso? Cristocentrismo. Ahora, hermano, yo sé que estoy usando una palabra en cierta manera peligrosa. No estoy hablando de la hermenéutica cristocéntrica, por favor, si alguien me entiende. No estoy tratando, pero estoy tratando con la realidad que Cristo es el centro. Ya no soy yo, ya no soy yo. No soy yo el que vive, sino Cristo en mí. O sea que Cristo murió, resucitó, y Él lo hizo para que ya no viva yo para mi propio egoísmo, mí. Y si sobra algo, mí. Usted se da cuenta, hermano, esa es una tragedia completa. En el matrimonio, esa es una fórmula para el desastre. Por eso, hermanos, las autoridades estatales, el mundo, voy por todos lados, me doy cuenta que no casan a niños. Porque un niño, ¿qué es lo que hace? El niño quiere mí, todo para adentro. Es un asadón para adentro, todo para mí. El matrimonio, usted se da cuenta, usted tiene que llegar a un punto de madurez para decir, no, yo necesito gravitar, no alrededor de mí, sino yo necesito pensar en la realidad que voy a compartir una vida. Y lógicamente, un matrimonio, dos pecadores, es una complicación, una fórmula muy peligrosa. Porque si un pecador no ha llegado a un punto de madurez de decir, yo no voy a vivir para mí, yo voy a vivir para Cristo. Él me amó, se entregó a sí mismo para que yo viva para Él. Ese es el cristianismo legítimo. El cristianismo legítimo no es, hermanos, levantar una mano y decirle al pastor, por favor, no me moleste, déjeme en paz, please. Ya fui hace un año pasado fui a su iglesia, por favor. Absolutamente no. Si nosotros entendemos el cristianismo apropiadamente, entonces ¿qué es lo que va a ocurrir con nosotros? Vamos a desear a Cristo y vamos a buscar a Cristo. ¿Por qué? Porque queremos vivir para Cristo.
Porque entendemos el amor de Cristo nos hace pensar de una manera. Y de la manera que nos hace pensar es la realidad que Él es el Señor. Él es el Señor. Y es importante que entendamos, hermanos, que este pasaje de la Escritura lo que está sugiriendo es una disciplina y tiene que ver con una disciplina del arrepentimiento. Es una obra en nosotros en la cual deseamos nosotros amar a Cristo, servirle a Cristo. Buscamos cómo glorificar a Cristo. De una de otra manera buscamos reverenciar a Cristo. Este es el mensaje que nosotros observamos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, esa frase en el versículo, por ejemplo, 16. Mire lo que dice el versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea que ahí ha habido un cambio. Hay un cambio. Y entonces consideramos no solamente a la gente que está a nuestro alrededor, no en la carne. Consideramos aún a Cristo, no en la carne. Consideramos a la gente no en base a cuánto tienen, no en base a sus títulos. Para un cristiano que ha nacido en Cristo, que ha experimentado la gracia, el amor de Cristo, pensamos, hermano, y yo sé que somos criticados por el mundo, porque el mundo básicamente, el mundo de alguna manera quiere crear categorías que simplemente no son sugeridas en la Escritura. Pero en la Escritura, hermanos, nuestra realidad es o somos cristianos o no somos cristianos. ¿Correcto? O somos cristianos o no somos, porque eso va a determinar todo. Yo tengo, por ejemplo, dos hijas. Tengo dos hijas que ya están mayorcitas, están todavía en casa, no se han casado. Tengo tres, el chiquitito también. Los tres están en casa, necesito casarlos, oren por mí, no se crea, no necesito que... Tengo unas aplicaciones ahí, pero no. Pero usted se da cuenta, a mis hijas, para mí lo más importante para mis hijas es que se casen con quién. Que se casen. La pregunta del $1.000.000, ¿cuál es? Si es cristiano. No si es cristino, es cristiano. Si es cristiano. Si tiene dinero, ¿qué me importa? Bueno, me importa un poquito porque ahora no quiero mantenerlo, ¿no es cierto? No lo quiero mantener. Está bien que tenga dinero, pero lo más importante no es si tiene dinero. Lo más importante no es si es chinito, o es negro, o es blanco, o es... I don't care. No me importa eso. Eso es secundario. Ahora tengo mis preferencias, ¿no es cierto? ¿Cómo usted tiene sus preferencias? Pero son solamente preferencias. Pero ¿cuál es la convicción? Si es cristiano. Ya no conocemos a la gente en base a lo que tiene, los títulos. No, absolutamente. Es pecador. Millonario, pero pecador. Es profesional, pero pecador. El punto que ha ocurrido en nuestras vidas es un cambio a consecuencia del amor que nos constriñe. El amor de Dios nos constriñe, haciendo pensamos de una manera. No vivimos para nosotros mismos, vivimos para Él, porque hemos entendido el sacrificio perfecto de Cristo. Lo hemos entendido. Y entonces el mundo nos dice, ustedes son cuadrados. Bueno, pero es que eso es lo que leemos en la Escritura. ¿Cuántos árboles hay? Son dos, uno que da fruto y otro que no da fruto. ¿Cuántos caminos hay? No hay, el mundo quiere crear un en medio por ahí para ver. No, absolutamente. ¿Por qué somos cuadrados? Porque lo leemos en la Escritura. ¿Y para qué nosotros vamos a inventar algo que no está en el texto? No lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es que vamos a aceptar esa realidad. Y entonces no solamente consideramos a la gente, dice Pablo, ya no en la carne, pero a Cristo. Lo consideramos en otras categorías. Cristo ya no lo consideramos solamente como un bebito que nació. Por ejemplo, estuvimos hace unas semanas en Israel y estábamos nosotros en Bethlehem. Y estábamos en donde supuestamente
nació el Señor Jesús. La cultura que se respira alrededor es una cultura que tiene que ver con ese concepto que Jesús es un niño, que yo lo puedo chinear y lo puedo controlar y lo puedo botar si quiero. Jesús no es eso solamente, es eso, pero es más. Es eso, pero es más. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿En qué sentido es nueva criatura? En el sentido que Jesús es el Señor de mi vida. Yo ya no vivo más para mí, sino para Él, para el que me salvó, el que se sacrificó por mí, el que dio su vida en el Calvario por mí. Hermanos, esto es contundente para nosotros como creyentes. Porque lo que encontramos hoy en día en el cristianismo popular es solamente un parche. Lo que encontramos hoy en día, hermanos, es un cristianismo no bíblico, es un cristianismo barato. Es un cristianismo que no es un reflejo del amor de Dios que nos constriñe pensando que si Él murió por mí, yo voy a vivir para Él. Nos impulsa el amor de Dios. El amor de Dios nos lleva a esa dirección. O sea que si alguno está en Cristo, número uno, Él pertenece a Cristo. Él vive en esa esfera de agradar a Cristo. El que está unido con Cristo básicamente desea agradar a Cristo. Lo que Pablo asume en este andar con Cristo básicamente es que hay un cambio radical impulsado por el amor de Dios para amar a Cristo sobre encima de todo. Usted se da cuenta que nuestra alabanza cambia. Nuestra alabanza cambia. Las preguntas en la vida cambian completamente. Ya no son las mismas. Ya el interés no es mi futuro, el interés ya no es mis anhelos, ya no son mis metas, no, ya cambia. El Señor me salvó, por ejemplo, cuando yo tenía 17 años. El Señor comenzó a hacer la obra en mi vida y poco a poco el Señor comenzó a tratar en mi vida personal. Y comencé yo a experimentar el llamado del Señor, no solamente a la salvación, pero comencé a experimentar el llamado al ministerio. El Señor me estaba llamando. Y yo recuerdo haber tenido un argumento muy serio con mi padre. Mi padre no era creyente y mi padre le costaba entender los ajustes que yo estaba haciendo en mi vida. Y llegó un momento, terminé yo mi universidad y mi papá me dice, mira, tú no puedes buscar ministerio. Yo no te puse en la universidad para que fueras pobre. Yo te puse en la universidad para que fueras pudiente. Tú necesitas avanzar y esa es la dirección y comenzó el pleito. Comenzó el pleito. Y aquí la pregunta es, ¿a quién voy a honrar? Yo ya era creyente. Mi deseo era honrar a mi padre. Pero cuando la Escritura dice, si alguno ama padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. Eso ¿sabe cómo se llama? Eso se llama el señorío de Cristo. Eso es entender el amor de Cristo, el amor de Dios en la persona de Jesús. Entonces aquí el problema es, o le obedezco a mi Padre o le obedezco a mi Cristo. Y hermanos, era una batalla enorme porque yo no quería deshonrar a mi padre. Llegó a los 22 años, yo llegué a tener mi compañía, llegué a desarrollar, pero llegué a un momento en que el Señor estaba tratando con mi vida y la satisfacción de mi alma no era sino agradar a mi Cristo. Y Él me había marcado, me había llamado. Y yo sabía que debía de dejarlo todo. Y la pregunta es, ¿quién es el Señor? ¿Quién realmente es el Señor de tu vida? ¿Quién es el que está piloteando la nave?
de tu vida. Este pasaje para mí fue instrumental. Este pasaje fue instrumental en su contexto apropiado. Porque el pasaje de la Escritura me hizo ver una realidad de lo que no solamente está describiendo el apóstol Pablo. En el versículo 16 y 17, él está usando esa conjunción hoste que generalmente en el Nuevo Testamento tiene que ver con esa idea de resultado. Por tanto, por lo cual, consecuentemente, de modo que, por lo tanto, que hemos entendido nosotros el amor de Cristo, entonces está ocurriendo algo en nuestra vida. Ese de modo que está conectada con esa realidad del amor de Dios para nosotros. Ese amor sacrificial que nos constriñe. Ese amor que nosotros no podemos ignorar, sino que nos está obligando a responder moralmente ante lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Si Él es el Señor, no pueden haber dos señores. No pueden haber dos señores. Y entonces, mi pregunta en ese peregrinaje comenzó a surgir y la pregunta era, bueno, ¿quién realmente es el Señor? ¿Quién realmente es el Señor? Y una de las cosas que comencé yo a tratar en mi vida personal fue la realidad de que el Señor me había salvado para que yo viviera para Él. Y yo me pregunto, ¿de dónde sacó el apóstol Pablo tal concepto? Lo que él está explicando a una iglesia, ¿de dónde él lo sacó? Y yo creo, hermanos, que esa fue la experiencia del apóstol Pablo. Usted tiene su Biblia, observe usted conmigo el libro de los Hechos. Mire conmigo el libro de los Hechos. Observe el libro de los Hechos. Aquí encontramos nosotros un pasaje muy interesante que trata acerca de la conversión del apóstol Pablo. Y aquí Lucas nos preserva ciertos conceptos importantes. Mire conmigo el capítulo 9. El capítulo 9 básicamente narra la conversión de Saulo. Y encontramos nosotros, por ejemplo, en el versículo 1, Saulo respirando aún amenazas, muerte contra los discípulos. ¿De quién? Del Señor. Dice que vino, dice, al sumo sacerdote. Dice que pidió cartas, dice, para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino los trajera presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino sucedió algo espectacular. Sucedió un milagro. Ahora, ¿qué es lo que estaba ocurriendo con Saulo? Saulo respiraba amenazas en contra de los discípulos del Señor, en contra. O sea, ¿cuál era la mentalidad de Saulo? La mentalidad de Saulo era no solamente en contra de los cristianos que habían nacido en Cristo, pero su misión era erradicar cualquier reseña de cristianismo. Él estaba en contra. Y dice el texto que mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En la mente de Pablo, de Saulo, él estaba persiguiendo a los discípulos y le dice: ¿por qué me persigues? Porque esa es la realidad teológica. Perseguir a los discípulos de Jesús es perseguir al mismo Cristo. Dice el versículo que cayó en tierra. Le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y mira el versículo 6. Mi atención, el versículo 6. Observe el versículo 6. Y este es un distintivo, hermanos, de la salvación. Esto fue lo que experimentó el apóstol Pablo en su conversión. Y yo creo que esto, hermanos, es lo que todo creyente genuino experimenta en el momento
que experimenta la gracia, el amor de Dios en su corazón. Mire el versículo 6, lo que dice. Él, temblando y temeroso, dijo. ¿Qué cosa dijo? Señor. Aquí hay algo. Aquí ha ocurrido algo. Del versículo 5 al 6, algo ha ocurrido. Dice el versículo bíblico que él temblando, temeroso, aquí ha pasado algo. Dice que él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, esa es la pregunta del $1,000,000. La pregunta de salvación, la pregunta que realmente marca si somos nosotros discípulos del Señor Jesús, si realmente hay una relación genuina, si lo que realmente nosotros hemos comprendido es el amor de Cristo que nos constriñe. ¿Sabe cuál es la pregunta? La pregunta es, número uno, la pregunta está en relación al Señor. Si Él es el Señor, entonces, ¿quién es usted? Usted es el siervo. Usted es el siervo. Estamos observando la conversión, no el apostolado del apóstol Pablo, es su conversión. Y en su conversión hay una pregunta, y la pregunta número uno tiene que ver con una relación. Si Él es el Señor, usted es el siervo. Si Él es el Señor, usted no es el Señor. Y la pregunta que el siervo se hace, ¿cuál es? ¿Qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta. Y hermano, esa no es una pregunta pastoral. Esa es una pregunta salvífica. Usted puede decirme todo lo que le dé la gana. Soy cristiano y tengo una fe enorme. Usted me puede decir todo. La pregunta que yo tengo para usted es, ¿quién es Jesús para usted? En cada encrucijada de la vida se pregunta a usted, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No lo que usted quiere implementar, no lo que usted desea. Hay momentos que son difíciles en la vida, ¿no es cierto? Los que hemos estado casados por 30 años nos damos cuenta, el matrimonio no es dandy, no es wow. En momentos yo creo que mi esposa quisiera Señor, o te lo llevas o te lo mando. Muchas veces, pero la pregunta es, ¿eso es lo que el Señor quiere? ¿O el Señor quiere tratar con mi carácter? Señor, ¿qué quieres que yo haga? En esta situación, en este conflicto matrimonial, ¿qué quieres que yo haga? Por ejemplo, en California, especialmente en California, hermanos, en California, un fenómeno terrible, es una epidemia social que está ocurriendo. Yo no sé acá, pero en California está, hermano, un estado pero tan liberal que aún en las iglesias, horrible. Y entonces el hombre llega a los 40 años y quiere cambiar a la esposa por 2 de a 20. Y eso es normal, eso es normal. Y el cristiano se ha preguntado, se ha dicho, Señor, ¿qué quieres que yo haga en este conflicto que yo tengo con mi esposa? Mi esposa y yo tenemos seminarios de parejas y tratamos todos los temas habidos y por haber, desde la intimidad hasta los pleitos. Y una de las cosas que hemos aprendido mi esposa y yo es aprender a pelear para la gloria de nuestro Dios. Hermano, eso es revolucionario. Eso no es negar los problemas. Eso no es negar nuestra flaqueza, nuestra debilidad, nuestro pecado. No, esto es reconocer el señorío de Cristo en nuestro matrimonio. Hay ocasiones con mis hijos no, usted los ve y gracias a Dios que son regulares como cualquier otro niño. Y hay ocasiones que te agotan la paciencia y lo único que quieres es desaparecerlos del mapa. Y tú vienes delante del Señor y tú le dices al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermano,
de esa pregunta no te puedes graduar. No te gradúes. No importa cuántos años tengas, no, absolutamente. Ayer por la noche conversábamos, yo voy ligado en mi corazón. Para mí esta experiencia ha sido linda. Para mí esta experiencia no es solamente universidad, seminario. Para mí esta experiencia es la iglesia del Señor. Es el reino de los cielos. Y ayer nos preguntábamos, la pregunta, ¿sabe cuál es? Señor, ¿qué quieres que hagamos? Al escuchar situaciones, al ver realidades, ¿qué quieres que hagamos? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y hermanos, es una pregunta que nos define. Eso nos define. Como creyentes, eso nos define. En cada episodio de nuestra vida, es cierto que lo que se está tratando aquí en este pasaje bíblico es una descripción de un evento maravilloso, milagroso, la salvación de Saulo, pero tiene una dimensión teológica increíble para todo aquel que ha experimentado la conversión en Cristo Jesús. Todo creyente genuino se pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo no sé dónde está tu vida, tu matrimonio, tu hogar. Yo no sé dónde tú te encuentras, pero yo quiero que tú te hagas la pregunta el día de hoy. Esta mañana, ven delante de Él. Este es el día del Señor. Este es el día del Señor. Y en el día del Señor venimos delante de Él. Y venimos a calibrar nuestros corazones. La pregunta aquí no es lo que quiere el dueño. No es lo que quiere el dueño. No es lo que quiere mi novio. ¿Qué te está pidiendo el novio? No le digas nada a tu papá, a tu mamá. Mantén todo en secreto. ¿Qué te está diciendo el novio? Aquí la pregunta que yo tengo para ti es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En cada situación de tu vida, no vas mal cuando tú te relacionas con el Señor en una manera apropiada. Cuando tú entiendes con precisión el amor de Dios que nos constriñe pensando en una dirección. Y la dirección es, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es nueva criatura. Las cosas viejas, ¿qué cosas viejas? Tu egoísmo. Tu egoísmo. En el contexto tiene que ver con tu egoísmo pecaminoso. Vivir para ti, solamente para ti. ¿Quién está entronado allí en tu vida? ¿Quién es el que realmente está timoneando? ¿Quién es el que va trazando la pauta? ¿Quién es? ¿Eres tú? ¿La cultura? Gente que está a nuestro alrededor, que susurra a nuestro oído, tratando la manera de disuadirnos a nuestra convicción que Jesús es el Señor de mi vida. Esto, hermanos, nos define. Esto nos define. Yo quiero que en este momento incline su rostro. Incline su rostro. Y yo quiero que usted en este momento hable con Dios. Yo quiero que usted en este momento venga delante de Él y que le diga, Señor, aquí estoy nuevamente. No se me ha olvidado quién es el Señor. Y no soy yo. Señor mío, gracias te doy. Gracias, Señor, porque este pasaje describe la motivación principal de nuestra salvación. El amor sacrificial de Cristo. Nos impulsa, nos motiva. Y nos motiva a pensar de una manera. Y entre más entendemos el amor sacrificial de Cristo, más estamos dispuestos a sacrificarnos por Él.
porque Él es el Señor. No queremos, Señor, ganar mérito alguno porque no hay mérito alguno en nosotros. Queremos, Señor, simplemente considerar a Cristo como el Señor de nuestras vidas, el que es digno de alabanza, de gloria. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿es Jesús realmente el Señor de tu vida? Te preguntas cada mañana, te despiertas con la pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga en esta situación? Tomemos un minuto de silencio en este momento y habla con Dios. Habla con el Señor. Dile al Señor, Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Aquí estoy con necesidad de ti. Aquí estoy, Señor, impulsado por el amor de Dios. Señor mío, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra siempre es preciosa. Tu palabra es digna de entenderla, procesarla en nuestras mentes, corazones. Gracias, Señor, te damos porque tú entras a nuestra vida no como un huésped, sino como el Señor de nuestra vida. Y queremos, Señor, honrarte a ti, Señor, glorificarte sobre encima de todo. Queremos darte a ti, Señor, la gloria de vida porque tú eres digno, Señor. Tú diste tu vida, Señor, a nuestro favor. Y queremos, Padre bendito, de una de otra manera, Señor, glorificar tu precioso nombre. Tu nombre, Señor, es dulce. Tu nombre, Padre bendito, es, Señor, agradable, grato a nuestro ser. Y gracias, Señor, porque nos salvaste. Gracias porque esta, Señor, no es una invención nuestra. El entrar en una relación, Señor, de Señor a siervo, no es un asunto nuestro. Nosotros no lo inventamos. Es más, no lo queríamos. Rehusábamos cualquier autoridad divina. Pero, Señor, hoy, Señor, tú nos has salvado. Y nos has salvado, Padre bendito, para que nosotros vivamos para ti, para tu gloria, para tu honra, para alcanzar, Señor, tus propósitos eternos. Señor, queremos ser usados por ti. Queremos, Padre bendito, honrarte en todo lo que nosotros hacemos. Y yo ruego, Padre bendito, que mis hermanos, cada uno de nosotros podamos salir con esa pregunta contundente. Señor, ¿qué quieres que yo haga en esa situación que estamos viviendo? ¿Qué quieres que yo haga? Señor, yo tengo pendientes asuntos en mi vida. Y Señor, yo busco tu voluntad. Y yo ruego, Padre bendito, por la decisión que yo tengo que hacer la próxima semana, una decisión contundente. Y Señor, a mí no me importa ninguna otra cosa más, ni mi comodidad. Mi pregunta es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, nos vamos ligados con esta preciosa congregación, tu pueblo, lo que tú estás haciendo, Señor, aquí en este rincón del mundo. Y Señor, nos vamos con la pregunta, ¿qué quieres, Señor, que hagamos? Es tu iglesia, es tu reino. Señor, permite que vivamos para el honor y la gloria tuya. Señor, te bendecimos en Cristo Jesús.